Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente reunidos para nuestro estudio con respecto a el conteo del Homer. Habiendo todos aprobado la grabación de esta transmisión, entonces iniciamos o damos el inicio a nuestros estudios. El conteo del Homer nos permite verificar o revisar o establecer en nuestra cotidianidad cuáles son esos aspectos que debemos revisar, ya que nos está impidiendo el cumplimiento de nuestra misión o de nuestro propósito. Hoy estamos trabajando sobre la Sefirá de Nexag, o en el ejercicio del estudio de toda la Sefirá de Nexag, y precisamente hoy tenemos Geburah dentro de Nexag. Y nuestra pregunta es: ¿eres esclavo de ti mismo? A partir de esta pregunta, iniciamos entonces nuestro ejercicio y nuestros planteamientos. Geburah de Nexag nos presenta, o allí hay una conjunción de dos excelentes potencias. Se combina la disciplina y la persistencia. Esta es una fórmula que asegura el éxito. Nos permite reconocer cuáles son los caminos que nos llevan al éxito. En la medida en que nosotros utilizamos la disciplina para conducir esas potencias que nos han sido entregadas para cumplir con nuestro propósito, y la unimos con la persistencia, que es la manera como nosotros continuamos a pesar de todos los obstáculos y de todas las situaciones que nos presentan. En esa combinación perfecta y maravillosa podemos tener asegurado el éxito. Y nos preguntábamos ayer realmente qué significaba éxito, y que era algo subjetivo y además circunstancial. Por eso hoy vamos a enfocarnos en este concepto de lo que significan estas dos sefirot. Geburah entonces está en Nexag ahora, y el gran aporte que tiene la sefirá de Geburah, o la fuerza o la potencia de Geburah, es que nos entrega o nos aporta la disciplina. La disciplina nos permite mantenernos enfocados, mantenernos en el camino del cumplimiento de la misión, y no nos importa realmente qué obstáculos se presentan, qué tan difícil es el ejercicio mismo de la manifestación. Nosotros, precisamente a través de la disciplina, podemos ir fortaleciéndonos y aumentando la capacidad de esas potencias que nos han sido entregadas desde el inicio. Por eso, no importa qué tan complejo sea el proceso, ni lo arduo que se vuelva el trabajo a realizar, nosotros a través de la disciplina nos mantenemos enfocados, nos mantenemos en la línea de realización. Esa es, digamos, que la gran fortaleza que nos entrega en esta sefirá el aporte de Geburah como tal. Y por otro lado, como estamos dentro de la sefirá de Nexag, y es allí donde estamos, o donde se va a manifestar Geburah, Nexag lo que hace es que nos da la persistencia. La persistencia es similar
a la disciplina. Sin embargo, la persistencia tiene que ver más con los obstáculos que encontramos. La disciplina es algo que nosotros, o es una potencia que nosotros aplicamos sin necesidad de que haya obstáculos, porque finalmente eh, vamos a conseguir lo que logramos si utilizamos esa metodología expresada por la disciplina que salió desde el nivel de Geura. Por el otro lado, la persistencia en Nexac sí tiene que ver con los obstáculos que se presentan. Y así sea algo tan sencillo como un largo camino, el persistir en el caminar y en el buscar la meta o el punto final nos indica que estamos siendo persistentes. La disciplina no necesariamente tiene que ver con esos obstáculos. Cuando en el ejercicio de la manifestación nosotros estamos eh, encontrando dificultades, situaciones para resolver, etcétera, esas situaciones que se presentan son las que le dan la fortaleza a la potencia que estamos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando una potencia equivalente a el amor o al servicio que salió desde Gesed, o una de armonía y de paz que salió desde Tiferet. Cuando trabajamos esa potencia o esa calidad o esa cualidad nuestra y la aplicamos ya en Nexac, allí el concepto de persistencia determina que si mantenemos la paz y la armonía, a pesar de todos los eh, aspectos que puedan romper esa paz y que puedan romper esa armonía, lo que va a hacernos es aún mucho más fuertes en la expresión de paz y armonía. Lo mismo en el servicio, etcétera, con cualquiera de los ejemplos que di anteriormente. O sea que el verdadero sentido de que continuemos, que seamos persistentes, hace que nosotros nos mantengamos en buena condición para expresar esa potencia que tenemos. Algo así como el, la persona que va al gimnasio. Su propósito tal vez es mantenerse en buen estado, pero a lo mejor es tener buenos músculos y tener fortaleza, etcétera, etcétera. En la medida en que se mantenga en el ejercicio, en esa misma medida, sus músculos van a ser cada vez más y más fuertes y va a sentir mucho más potencia. La persistencia está procurando en nosotros fortalecernos, hacer cada vez más grande, más efectiva y más eficiente cada una de las potencias que nosotros estamos aplicando en el proceso de consecución de nuestros propósitos. Aunque el éxito es algo subjetivo y circunstancial, como ya habíamos dicho, la manera como nosotros afrontamos el éxito determina que esas potencias, esas calidades o esas cualidades que estamos utilizando sean cada vez más grandes. Era el ejemplo que dábamos el día de ayer. La persona que estudió X carrera, en la medida en que a través de sus años persiste en el uso de o la aplicación de sus conocimientos en esa carrera o en esa especialización que hizo, en la misma medida en que pasa el tiempo, se hace cada vez más sabio, más conocedor de esa carrera o de esa experticia que está aplicando. Eso es lo que hace o lo que nos brinda la persistencia. En cambio, la disciplina solamente nos permite
hacer el esfuerzo inicial para continuar en el camino. Esa es la gran diferencia entre la una y la otra. Por eso aquí en Nexac, cuando entra Geburah, que nos habla de disciplina, esa disciplina entra a ser reforzada por Nexac como tal, que es la persistencia. Y allí nos permite reorientar, evaluar y reorientar nuestro ejercicio de manifestación. Entonces, como se juntan las dos, como podemos tener la opción de aumentar y revelar gran cantidad de luz, ahí es donde es muy atractivo precisamente para el faraón de la sombra, porque él aprovecha que se va a revelar tanta luz a partir de una disciplina mantenida en el tiempo y en el espacio, es decir, a pesar de todos los obstáculos, esa luz que se revela allí es de gran atractivo para el faraón. Y lo que él entonces intenta es convertirnos en esclavos de nosotros mismos. Porque en la medida en que aumentamos la cantidad de disciplina, manteniendo la persistencia, nos sobrecargamos de tareas precisamente con el propósito de sobrepasar esos obstáculos que él nos está colocando en el camino. Entonces tenemos dos opciones: o los obstáculos nos fortalecen y fortalecen esas calidades y cualidades que estamos utilizando para lograr el propósito, o por el contrario, nos convierten en esclavos de nosotros mismos. Entonces, ese es el gran peligro que asumimos al atravesar la Sefirá de Geburah en Exar. ¿Por qué? Porque puede generar en nosotros una sobreexigencia en el cumplimiento de nuestros propósitos. Y esa sobreexigencia se convierte entonces en un yugo que nos hemos impuesto. Y la imposición está dada por ese infalible o esa infalibilidad que nosotros podemos plantear en la búsqueda del triunfo. Pero cuando el triunfo se convierte en una obsesión, es decir, cuando el triunfo, el sentirnos triunfadores, el llegar triunfantes a una meta, se convierte en algo desmedido, en esa misma medida nos lleva a la esclavitud autoimpuesta. Y el oponente es muy hábil en disimular esa esclavitud a través del temor, un tipo de temor que se presenta por no querer abandonar el camino, por no querer salirnos del propósito, por pensar o creer que esa es la única opción de sentirnos realizados. Por eso, en ese temor y en esa característica de autoexigencia, terminamos siendo esclavos de nosotros mismos y siendo esclavos de nuestros propósitos y siendo esclavos de nuestras metas. Uno de los aspectos que nos ofrece Nexac en el proceso evaluativo es que podamos en cualquier momento abandonar la meta si consideramos que no es correcta. Y no es abandonarla y dejarla tirada, es regresarla para que sea replanteada. Recuerden que hasta que no llega a Yesod, todavía tenemos todas las posibilidades de replantear la meta, incluso estando en Malkut de Yesod. Pero cuando ya pasó Yesod, ya no tenemos vuelta atrás, ya la meta se completa y se cumple porque fue el propósito final. Pero antes nosotros podemos replantear y regresar esa meta para encontrar tal vez unas nuevas inteligencias o para reorientar las inteligencias. Eso nos permite reorientar toda nuestra vida,
era lo que veíamos en el taller anterior, cuando hablábamos acerca de la evaluación misma que hacemos y planteamos o replanteamos la meta, elevándola hasta el nivel de Binar. Por eso no me extiendo mucho en esa explicación, pero es importante que entendamos que cuando llegamos a ese nivel de Nexa, ya en Geburah de Nexa, debemos tener mucho cuidado para poder eh, evitar esa esclavitud que nos plantea el oponente solamente por el miedo al fracaso, por el miedo a sentirnos que no estamos cumpliendo con nuestro propósito, por el miedo que se nos presenta por no hacer las cosas de la manera correcta, etcétera, etcétera. Entonces, el oponente ahí está ansioso de atrapar esa inteligencia porque ya ha recorrido un trecho bastante largo, ha recorrido 13 Sefirot, Gesed, Geburah y Tiferet, ya llegó a Nexac, o sea, allí tiene que hacer su ejercicio. Y como está en el triángulo del ego, o sea, que es el triángulo del niño, y el ego tiene acceso a ese triángulo, entonces va a utilizar al ego para eh, eh, engañarlo y a través de ese engaño robar las inteligencias. Entonces, cuando llegamos allí, aparece esa sombra del fracaso, aparece ese temor, aparece esa angustia del fracaso, además porque ya vamos en la mitad del camino y nos angustia el hecho de que no estemos cumpliendo con nuestro propósito. Ya hemos recorrido 13 Sefirot, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan 3 para poder establecer el proceso de manifestación. Entonces, allí en la mitad del camino, por eso es que se presenta la evaluación en Nexa. Eso lo que nos lleva es a redoblar nuestros esfuerzos para lograr lo que queremos. Porque muy posiblemente cuando hacemos la lista de chequeo, vemos que todavía no estamos cumpliendo con todos los requerimientos para poder manifestar esa propuesta que hicimos en los niveles superiores. Entonces, ese redoble de esfuerzos lo que hace es involucrarnos en una autoimposición, porque consideramos que no vamos a alcanzar a cumplir la meta. Y eso nos pasa en muchísimas ocasiones. Nos pasa cuando, por decir algo, poner un ejemplo muy sencillo, queremos irnos de vacaciones y debemos dejar al día todo organizado en nuestra casa o en nuestro trabajo. Notamos que en los días finales hay un acelere precisamente porque pensamos que no vamos a alcanzar a dejar todo organizado. Pero eso no es verdad, esa es una autoimposición que nos puede llevar de una manera muy peligrosa, nos acerca a la esclavitud, nos puede llevar a esa esclavitud. Entonces, en este momento del proceso de manifestación, debemos de tener muchísimo cuidado, porque esa autoimposición que se genera en nosotros puede ser no solamente por el hecho de querer cumplir con una meta, sino por el hecho de no sentirnos nosotros mismos realizados. Y eso puede llevar no solamente a el fracaso, sino al proceso de frustración. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar porque lo que necesitamos cuidar es a nuestro niño y a través de nuestro niño a nuestro ego. Entonces, ese afán que nosotros tenemos en muchas ocasiones de mostrarnos exitosos ante los demás, de sentir que o demostrar que sí hemos logrado todos nuestros propósitos, terminamos entonces en un carrusel de autoexigencia y esclavitud. Y eso involucra a nuestro ego, porque quien hace todo ese alarde es el ego, no es un rúa, es un ego quien está afanado de mostrarse exitoso, de mostrarse
que logra todo y demostrarse autosuficiente. Entonces, eh, tener cuidado porque estamos en el triángulo del niño y ahí el ego entra. El ego tiene presencia y es fácil caer en el exhibicionismo y en la presunción. Nosotros podemos vernos presumidos muy fácilmente, precisamente porque queremos mostrarnos exitosos, queremos mostrarnos sabios, queremos mostrarnos sanos, etcétera, etcétera, dependiendo de cuál sea la circunstancia y cuál sea el propósito que tenemos en ese momento. Tener cuidado entonces con esta sefirá, porque puede desviarnos. La gran mayoría de las veces es mucho más costoso sostener el estilo de vida que otros nos imponen solamente porque queremos aparentar, porque queremos mantener esa posición que nosotros mismos consideramos que nos hemos dado, pero que finalmente tiene que ver o está en relación con los demás y pretendemos vivir el nivel que no es nuestro y no nos sentimos cómodos y no nos sentimos satisfechos en ese nivel. Y por eso no es fácil de sostener ese nivel. Pero por mantenernos en ese estatus y por mantener el reconocimiento de los demás, hacemos cosas y nos imponemos, nos autoimponemos una serie de sacrificios para poder mantener esa imagen. Recuerden, nosotros no necesitamos que nadie nos valide, no necesitamos que nadie nos certifique, no necesitamos que nadie nos dé la aprobación. Nadie necesita hacer que nosotros nos sintamos bien, porque somos nosotros mismos los que nos damos esa aprobación. Nadie más puede darnos esa aprobación. Nadie más puede validarnos. Nadie más puede certificarnos como reyes. Somos nosotros los que tenemos que sentirnos reyes. Y ese sentirnos reyes es parte del merecimiento que llega desde el nivel de Geburah. Por eso aquí, en la Sefirá de Nexac, Geburah nos aporta ese merecimiento. Nos aporta la posibilidad de obtener todo lo que nosotros necesitemos. Y a partir de el canal de Geburah podemos vencer el pan de la vergüenza y asumir el pan del merecimiento. Nadie tiene que validarnos, nadie tiene que hacernos sentir bien. Somos nosotros mismos quienes nos hacemos bien o mal. Nosotros nos certificamos como reyes porque reconocemos todas nuestras potencias, porque nosotros reconocemos todas nuestras calidades y todas nuestras cualidades. Y sobre todo, y por sobre todo de todo eso, nosotros tenemos un talento único. Nosotros tenemos algo que nos certifica como únicos y eso es suficiente para que no encajemos en los estándares de muchísimas otras personas a nuestro alrededor. Entonces, no necesitamos caer en ese estatus que nos es difícil de sostener, porque finalmente perdemos nuestra libertad. Por eso es que se cae en esa autoexigencia. Y lo que busca esa exigencia es esclavizarnos. Y eso nos cansa, nos aburre, nos agota, porque al final terminamos viviendo una vida que no nos corresponde, una vida que no es nuestra y que va en contravía de los propósitos de nuestra alma. Y peor aún, va en contravía de las necesidades de la creación, porque la creación necesita que nosotros nos manifestemos en nuestra grandeza, en todo nuestro poder, en todas nuestras capacidades. Y por eso cada vez que iniciamos el recorrido de una meta o el planteamiento de un propósito y su manifestación, engrandecemos y ampliamos y fortalecemos nuestras propias capacidades y nuestras propias cualidades, porque en el ejercicio de la manifestación aprendemos y ese aprendizaje es lo que nos hace grandes, es lo que nos hace valer realmente ante el universo. O sea, es el universo finalmente quien nos brinda
las oportunidades para que nosotros mismos nos validemos, que nosotros mismos nos reconozcamos en la grandeza de lo que somos. No necesitamos absolutamente nada más que nos valide o que nos certifique. Somos nosotros los reyes y el universo nos lo está planteando todos los días de nuestra vida en todo momento. Por eso es tan importante que cuando llegamos a esta sefirá que evalúa lo que vamos haciendo antes de que lleguemos al proceso de manifestación, nos preguntemos si estamos realmente en el proceso de servirnos a nosotros mismos, de atender nuestras necesidades, de atender nuestros deseos y nuestros gustos, o lo estamos haciendo para los demás, para plantear un estatus y un nivel, una imagen que finalmente no tiene nada que ver con nosotros. Debemos preguntarnos si estamos realmente cumpliendo nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, si nuestras propuestas están en la vía de ser manifestadas o son las propuestas de otro, son los sueños de otros. Tenemos que preguntarnos si estamos verdaderamente comprometidos con el cumplimiento de nuestro propósito primario. Porque como ya estamos en el triángulo inferior, muy fácilmente nos desviamos y nos olvidamos del propósito primario. Eso lo teníamos perfectamente en el triángulo intermedio, porque ahí estaba el Ruach actuando. Tenemos un Ruach pulpito cumpliendo el propósito de rey. Pero ahora acá tenemos un niño y un niño que está supeditado a los anhelos y los deseos de un ego. Y la conciencia del ego, que es la conciencia del cuerpo, es muy diferente de la conciencia del alma. Esa conciencia del alma tiene que ver con el anhelo del alma, que en muchas ocasiones es muy distinto del deseo de un ego, porque el deseo del ego está en los niveles inferiores, mientras que los anhelos del alma están en los niveles superiores. Entonces nosotros necesitamos tener claro en la evaluación que vamos a hacer a quién estamos sirviendo, porque al final, si nosotros descubrimos que nos estamos sirviendo a nosotros mismos, quiere decir que estamos sirviendo al universo, estamos sirviendo al cosmos en el propósito universal. Ese es el fin de la evaluación que se hace aquí en el nivel de Nexac con el apoyo de Geburah. Geburah es juicio, por eso nos lleva a evaluarnos profundamente. Y la evaluación se hace con respecto al éxito que estamos logrando, porque finalmente Nexas es éxito. Entonces, el juicio que sale desde Geburah nos ayuda en el proceso evaluativo. Ahí nosotros podemos replantearnos y redireccionarnos en el cumplimiento de nuestro propósito primario. Porque si nos damos cuenta que nos salimos del propósito por estar pensando en atender las necesidades o los gustos o los deseos de otras personas, hemos perdido nuestro norte y estamos lejos de cumplir con nuestro anhelo del alma. Nosotros vinimos a este espacio-tiempo movimiento, fue a perfeccionarnos, a corregirnos en nuestras debilidades. Nos perfeccionamos en nuestras capacidades, en nuestras calidades y en nuestras cualidades y nos corregimos en nuestras debilidades. ¿Para qué lo hacemos? Para servir de puente, para permitir que otros vean lo que nosotros estamos haciendo, para servir de ejemplo y mostrar que sí es posible, para que otros hagan lo mismo y puedan también cumplir con su trabajo, cumplir con su propósito de vida. Para eso lo hacemos. Y en el ejercicio de hacerlo, de perfeccionarnos y de corregirnos, nos damos el lujo de transformarnos en ese proceso de corrección y de perfeccionamiento, nos transformamos y al transformarnos cumplimos con el ejercicio de transformación y de transmutación de nuestro ser. Y al lograrlo, apoyamos en el proceso de transmigración, que es el proceso de elevación de nuestra alma. Entonces, a eso vinimos nosotros, a
apoyarnos a nosotros mismos, pero también sirviendo a los demás, apoyando a los demás. La creación entera está contando contigo, está contando con cada uno de nosotros. Cuenta con que realmente cumplamos nuestro propósito, que en el ejercicio de la evaluación que se hace en Geburah de Nexac salgamos libres y no terminamos siendo esclavos del temor de no estar cumpliendo con nuestro propósito o de no estar cumpliendo las expectativas de los demás. Necesitamos mantener esa libertad, sentirnos libres para poder cumplir con nuestra manifestación, con nuestra promesa de manifestación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Expresando nuestros talentos únicos, porque esos talentos únicos son los que nos aseguran, nos dan la certeza de el triunfo. Entonces, esa es la promesa que te hace la creación y que te hizo desde el inicio. La creación te prometió éxito en tu misión y para eso te ha entregado esos talentos únicos para que puedas cumplir con esa misión y con ese propósito. Por eso necesitas validarte todos los días tú mismo como el rey, como aquel que está cumpliendo con su propósito, como el que está utilizando sus recursos y principalmente sus talentos únicos para cumplir con su misión. Y eso es básicamente lo que quería plantear con respecto a esta sefirá de Geburah de Nexac. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en este ejercicio de estudio. Si desean participar de la sección próxima, la que sigue inmediatamente después de esta disertación, que es la sección de preguntas y respuestas, pueden solicitar tranquilamente el link. Lo hacen escribiendo a www.conradogomez.com. Allí están mi correo, mis teléfonos, mi WhatsApp, etcétera. Y solamente lo solicitan y con mucho gusto se lo enviaremos. O si no, debajo de este video, en la parte de comentarios, solicitan el, el, eh, el link y nosotros se lo enviamos. Ya varias personas lo han hecho, así que siéntanse en libertad de hacerlo. Será un verdadero placer para nosotros y un honor contar con su presencia y con sus aportes en este ejercicio de estudio en el conteo del hombre. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Nos vemos mañana, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Una feliz noche y feliz descanso.